Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Ingeniero Civil, tu canal favorito. Y esta vez traemos algo novedoso y con lo que esperamos reforzar bastantes materias específicas. Traemos para ustedes el curso de estática. Si bien el curso de estática es uno de los primeros cursos que abren lo que es la rama estructural dentro de la carrera de Ingeniería Civil, el curso de estática es fundamental para la formación posterior de los demás cursos que son resistencia de materiales, análisis estructural, concreto armado y más. Entonces, esta es la base y la finalidad de este curso tiene por objetivo poder seguir un sílabo correspondiente de la materia y, y poder entender cada una de las partes teóricas y de igual manera desarrollar ejercicios de esa misma magnitud. Ejercicios de los libros tanto como de Hibbeler, de Byron Johnson y también de lo que es ejercicios tipo examen. Entonces es un curso muy práctico para los alumnos que están cursando el curso de estática actualmente o que van a cursar el curso de estática, y siempre es bueno refrescar la mente con este curso que es la primera piedra para poder completar lo que es la rama estructural de la ingeniería civil. Entonces, vamos a ver con el primer tema, el equilibrio de una partícula. El equilibrio de una partícula tiene como objetivos claros presentar el concepto de un diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ver a menudo, y va a ser algo de nosotros, ¿o no?, como ingenieros, a lo largo de los cursos de resistencia material, como dije, y los demás cursos de estructuras. Y también cómo mostrar cómo se resuelven, ¿o no?, los problemas de equilibrio, mediante ecuaciones de equilibrio también. Por ello es importante poder entender en cierta manera lo que es la teoría. Si entendemos la teoría y la aplicamos a los ejercicios, eso nos va a ayudar a nosotros a comprender el tema de manera correcta. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Sin embargo, dice, más a menudo el término equilibrio, o de manera más específica, equilibrio estático, se usa para describir un objeto en reposo. Entonces, cuando nos referimos a equilibrio estático, nos vamos a referir a un objeto en reposo. En reposo. Para mantener el equilibrio es necesario satisfacer la primera ley de Newton, o la ley del movimiento de Newton, la cual requiere que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula sea igual a cero. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que entender y comprender acá es que para nosotros aplicar lo que es el equilibrio de un cuerpo o el equilibrio estático en un cuerpo, es necesario satisfacer lo que es la primera ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. ¿Y esto de dónde proviene? Si estamos hablando de equilibrio estático, estamos diciendo que estamos describiendo un objeto en reposo. Sabemos de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Cualquier cuerpo va a tener una masa correspondiente, y si ésta está en movimiento va a tener una aceleración. Sin embargo, cuando un cuerpo está en reposo, se dice que está en equilibrio y su aceleración va a ser cero. Entonces, cualquier número multiplicado por cero, el valor va a ser cero. Entonces, por eso decimos, y por eso es importante entender de que cuando hablamos de lo que es el equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Muy bien. El siguiente punto es poder también entender de que cuando nosotros hagamos este tema equilibrio de una partícula, la mejor manera de poder identificar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo y aplicar también la ecuación de equilibrio
es haciendo un diagrama de cuerpo libre, o abreviatura sería DCL, diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos como primer punto, para aplicar la ecuación de equilibrio, debemos tomar en cuenta todas las fuerzas conocidas y desconocidas F que actúan sobre la partícula. Entonces, cuando nosotros tengamos un ejercicio de aplicación, nosotros tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que actúan, ya sea conocidas o desconocidas, sobre esa partícula. Y la mejor manera de identificarlas es a través de un diagrama. Es un dibujo que muestra la partícula junto con todas las fuerzas que actúan sobre ella y se denomina diagrama de cuerpo libre. Entonces, para que vayan entendiendo, el diagrama de cuerpo libre lo vamos a ver a lo largo de todos los cursos de estructuras, por eso es algo fundamental poder entender el concepto y poder aplicarlo, para que sea parte de nuestro conocimiento. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para trazar un diagrama de cuerpo libre? Primeramente, debemos tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre una partícula. O sea, lo primero es que identificar todas las fuerzas que actúan en una partícula en la cual se está trabajando. Por ende, se requiere llevar a cabo 3 pasos siguientes. Trazar un perfil delineado. Muy bien, imagine que la partícula está aislada o liberada de su entorno al trazar su perfil delineado. Un ejemplo, este que está aquí. Por ejemplo, este rectángulo, como pueden ver aquí, puede ser cualquier objeto, pero lo estamos representando a través de un rectángulo y que hay fuerzas que actúan sobre ella. ¿Ya? Dice, muestre todas las fuerzas. Indique sobre este bosquejo todas las fuerzas que actúan sobre esta partícula. Pueden ser fuerzas activas o fuerzas reactivas, etc. Entonces, como vemos aquí, tenemos una fuerza normal, tenemos una fuerza aplicada, la fuerza del peso, la fuerza de roce. Entonces son fuerzas que actúan sobre este cuerpo, en la cual también nosotros debemos identificar. Y identifique cada una de todas las fuerzas. Entonces van a haber fuerzas que a veces van a ser desconocidas, pero también debemos ponerlas ahí, porque van a ser parte de lo que es el equilibrio del cuerpo. Y entonces dice, para representar las magnitudes y direcciones de las fuerzas desconocidas se usan letras. Por ejemplo, una fuerza F1, una fuerza F2, etc. Como ven acá, fuerza normal, fuerza de peso, fuerza aplicada, fuerza de roce, etc. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos diagramas de cuerpo libre de estos objetos que vemos en la realidad. Como vemos aquí, tenemos acá una cubeta que mantiene el equilibrio del cable. Entonces vemos que hay una cuerda que está sujetando, ¿no? Y por ejemplo que hay una tensión, y acá hay una fuerza que es la fuerza del peso del objeto. Por ende, en esto, por ejemplo, nosotros queremos ver que cumpla esta función, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces tenemos que decir que la fuerza de la tensión es igual a la fuerza del peso. ¿Ya? ¿Qué más? Acá también podemos ver otro ejemplo. Acá hay dos fuerzas y acá también. Entonces ahí podemos notar cada uno de esos ejemplos. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar lo que es esto que está aquí, vamos a ver dos casos particulares que se nos van a presentar a menudo en los ejercicios, ¿o no? Y por ejemplo, se nos puede presentar lo que es un resorte o un sistema de poleas. Entonces, como podemos ver, el sistema de resortes, el resorte va a tener una longitud no deformada, L sub 0, como ven aquí, una longitud no deformada,
y producto de la fuerza que se ejerza sobre ese resorte va a haber un factor, vamos a encontrar el valor de S. Entonces, una característica de lo que es la elasticidad va a ser lo que es un factor de rigidez llamado K. Este factor de rigidez llamado K va a estar definido de la siguiente manera. La fuerza, esta fuerza, que está aquí F, es igual a lo que es K, ese factor de rigidez por S. Y S es la diferencia entre la longitud no deformada, o sea, la longitud deformada menos la longitud no deformada. Entonces, de esa manera nosotros podemos analizar este caso. Otros casos que también podemos ver es el de las cables y de las poleas, que nosotros debemos identificar lo que son las tensiones en cada una de ellas. Y a menudo a veces vamos a trabajarlo con un ángulo, como ven aquí. Entonces, como les decía, los resortes, si un resorte elástico lineal o cuerda de longitud no deformada L sub 0 se usa como soporte de una partícula, su longitud cambiará en proporción directa a la fuerza. O sea, la fuerza aplicada va a generar lo que es este L que está aquí. Y una característica que define la elasticidad, como dije, es la rigidez K o la constante del resorte. Muy bien. Una de las cosas que también vamos a ver en lo que es el equilibrio de partículas es el sistema de fuerzas coplanares. Si una partícula está sometida a un sistema de fuerzas coplanares que se encuentran en el plano XY, plano X y plano Y, como vemos en esta figura, entonces cada fuerza puede descomponerse en sus componentes I y J, como ven aquí. Para lograr el equilibrio de estas fuerzas deben sumarse para producir una fuerza resultante 0, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en XY más sumatoria de fuerzas en Y y su componente J es igual a 0. O sea, en pocas palabras, que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. Entonces, tanto las sumatorias de fuerzas en el plano X deben cumplir la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas en el plano X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el plano Y debe también ser igual a 0 para que ésta esté en equilibrio. Y bueno, el procedimiento de análisis para este sistema de fuerzas coplanares es el siguiente. Establezca los ejes X y Y en cualquier orientación adecuada. Entonces, por ejemplo, debemos identificar los ejes X y Y con el diagrama de cuerpo libre. Marque en el diagrama todas las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas, así como hasta aquí, dibujadas. Puede suponer el sentido de una fuerza con una magnitud desconocida. Aplica las ecuaciones de equilibrio, como la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Si hay más de dos incógnitas y el problema implica un resorte, aplique la fuerza es igual al coeficiente K de rigidez por S para relacionar la fuerza del resorte con la deformación S del mismo. Entonces, esto es lo que prácticamente es teórico. Primeramente, recalcar de que como estamos hablando de equilibrio de una partícula, tenemos que sí o sí respetar y satisfacer la primera ley del movimiento de Newton, que es la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ya explicamos por qué era 0, porque la aceleración, el cuerpo en sí está en reposo y su aceleración va a ser 0, entonces con la masa por 0 sería 0, entonces por eso es que satisface la primera ley de Newton y a ello nos referimos con equilibrio estático. La manera de poder trabajar las fuerzas es haciendo un diagrama de cuerpo libre, identificando todas las fuerzas conocidas y desconocidas F que actúan sobre esta partícula.
Acá vemos algunos ejemplos y los veremos cuando hagamos también los ejercicios aplicativos. Los casos a analizar: cuando hay una deformación de un resorte, debemos tomar en cuenta que la fuerza va a ser igual al coeficiente K de rigidez por S, donde este S puede ser positivo gracias al alargamiento o puede ser negativo porque se ha retrocedido de su longitud no deformada. O también podemos trabajar con lo que es poleas y cables, como ven. Y bueno, estas fuerzas colares que nos van a indicar que la sumatoria de fuerzas en el plano X también debe cumplir la primera ley de Newton, que debe ser igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en el plano Y debe también igual a 0. Por ende, entonces, ahí debe cumplir lo que es el equilibrio estático. Entonces, todo esto prácticamente engloba lo que es la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? Porque los cuerpos están en reposo. Y a menudo también podemos decir que la estática, en lo que estamos estudiando, es la rama de la física que va a estudiar los cuerpos en reposo. Por eso es que trabajamos esto de esta manera. Entonces ya vemos el procedimiento de análisis, lo que es realizar un dibujo, un diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ocupar en toda la rama de estructuras. Tenemos que establecer cuál va a ser los ejes X y Y vamos a marcar en el diagrama, a dibujar las fuerzas conocidas y desconocidas para identificarlas. De igual manera, debemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Como le dije, la simetría de fuerzas en X igual a 0, y la simetría de fuerzas en Y igual a 0. Y si tenemos dos incógnitas y el problema implica un resorte, aplicar la F es igual a K de la rigidez por S, para relacionar la fuerza del resorte con la deformación S del mismo. Entonces, queridos amigos, esto es lo que vamos a realizar en esta primera, por así decirlo, en este primer contenido, que es equilibrio de una partícula, donde vamos a resolver ejercicios del libro Hiveler y Beer, y algunos ejercicios tipo examen de del mismo contenido. Entonces espero que esto les pueda haber servido. No olviden suscribirse a nuestro canal Ingeniero Civil, tu canal favorito, y seguirnos también en Facebook con el mismo nombre, Ingeniero Civil, tu canal favorito. No olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo, que se viene una serie de videos aplicados al curso de estática. Y muchas gracias, hasta la próxima.